La primera. Hola, Bueno, siempre seré la primera. Sí. ahí está Willy. Perfecto. Ya estamos. Estamos esperando a Iván. Y Moví la cámara, me fui de... Ahora sí. ya estamos. Bueno, yo voy a aprovechar para tomar unos mates y se me va... Sí, yo me olvidé de traerme mi mate para acá, pero bueno. La próxima. ¿Se comió uno? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está Iván. Tú conoces el mate, ¿no? Ay, que no me... No, Catalina. Catalina, tú lo conoces al mate, ¿no? Sí, claro que sí, lo he tomado ahí con Daniel, luego compartiendo ahí con el grupo de teatro, Ah, bueno, vale, vale. pero no me gusta. Mira, yo Bueno. llevo 20 años en España y esto... ¿Dónde está la cámara? Ahí. Y esto sigo No, como... no lo dejas. No lo dejo. Es un vicio el mate. Sí, yo tomo todo el día mate. Bueno, concentrémonos en esta segunda parte en esto de otras vidas y fundamentalmente que como nuestro invitado, Iván, y la experiencia que y Catalina también. Oigan, a mí me encantaría que esto bueno, si lo están grabando y lo pusieran ahí en YouTube, porque creo que se ha tocado un tema bien, bien interesante y creo que esto merece más que una prueba, ¿no? Lo veo así, lo siento El así. siguiente no lo vamos a colgar. El próximo, cuando invitemos a, no sé, a lo mejor 3 personas cada uno, 3 por 4, 12, ya somos demasiados. 12 más 4, 16. 2 personas. Pero está saliendo bien, Willy. Me parece que es una charla Sí, amena que está bueno, ¿eh? Sí. Ah, bueno, lo que vosotros digáis. Bueno, me parece que estaría bueno en esta segunda parte concentrarnos un poco más en que Iván nos comparta su experiencia y que nos concentremos un poco más en esto de vidas extraterrestres. No sé, perdón Iván, si estoy hablando, no sé cómo ponerle el nombre, o vidas en otras partes del universo, o otras formas de vida, o lo que sea. Y cómo, por ejemplo, alguien como vos, Iván, alguien como yo, cómo le podés explicar que, que eso es así, que es real. ¿Que existen otras vidas y son extraterrestres? Sí, Esa por sería la ponerle pregunta. sí, sí. O directamente un planeta a tantos años luz que tienen una tecnología, salvando la teoría de Fermi, que tienen una tecnología que llegan aquí, como la Star Trek, a velocidad Claro. más de un lado al otro. Bueno, tenemos distintas aristas dentro de lo que podríamos llamar contacto y también incluimos la ufología. Voy a tratar de sintetizar porque en el medio de esto hay otras ramas, que está la ciencia como la astrobiología y toda la línea de las exo, como se dicen, las exociencias. Pero voy a tratar de sintetizarlo. A ver, dentro de la vastedad del universo, no voy a tratar de nombrar la menor cantidad de entre hipótesis, teorías que son muy conocidas como la ecuación de Drake y otras. Y la de Fermi. Claro, la de Fermi también. Partir que estamos solos en el universo sería algo bastante extraño, o lo extraño sería que estemos nosotros solos en toda esta cantidad, cuando uno por lo menos, no sé si les pasa a ustedes, de maravillarse con el cosmos, viendo digamos, el manto estrellado tan precioso. A mí, francamente, me encanta, es algo que lo suelo hacer y estoy en silencio, y a veces digo,
me cuesta a veces hasta entender mucha gente que piense que estemos solos, ¿no? Y por otro lado, a veces un poco que me apena que se emplee a lo que se considera como una probabilidad de vida extraterrestre, que también se la ridiculice muchas veces. Eso es algo que no, por lo menos a veces me cuesta un poco entender. A ver, Dentro ¿cómo sería del eso? ámbito, ¿cómo? ¿Cómo sería eso? No Y por entendí. ejemplo, he visto que hay una suerte como de festival alienígena en algunos Ok. lugares. O por ejemplo, no sé, hay un poquito de merchandising a veces. A mí algunas cosas me parecen simpáticas, pero otras digamos, algunos tipos de actitudes tratan de subestimar el tema y de no abordarlo. Y a veces me pregunto, ¿por qué a través de esos mecanismos se trata de ridiculizar? Bueno, porque seguramente lo posible es que nos estemos encontrando también con ciertos artilugios de a veces de esconder una gran verdad. Lo que se conoce en el pasado como paleocontacto o protocontacto sería, junto con la hipótesis o teoría de los antiguos astronautas, una posible o posibles evidencias de que culturas de antaño tuvieron contacto con civilizaciones, y aquí también podemos tocar esto de otras vidas, como decía en el otro video, del pasado, como decía, y que eso esté escrito en epopeyas y textos sagrados, ¿sí? Desde el año 1947, cuando hubo tanto el incidente de Roswell, que hace poco, hace muy poquitos días, hubo un nuevo aniversario, más el incidente de Kenneth Arnold, que es otro, que él vio una serie de objetos que lamentablemente la prensa amarillista lo tomó como que eran discos voladores, cuando él nunca había expresado eso. Y luego, en el año 1952, con John Saransky, que se presenta como considerado para la ufología como el primer contactado, y aquí tenemos dos ramas que han convivido. No siempre se han llevado bien, que es el contactismo, basado, o por lo menos debería hacerlo de manera seria, en la mayor cantidad de evidencias, aunque estos tripulantes no siempre suelen mostrarse, por lo menos los casos que yo he conocido, conocí uno o dos donde dicen sí, los logramos fotografiar, pero el resto no, inclusive las fotos que circulan son bastante dudosas. Tenemos el caso de los contactados, que tratan de presentar con fotografías, videos y testimonios, ¿sí? O sea, lo documental y lo testimonial por un lado. Están los que investigan la fenomenología OVNI, dentro del cual podría situarse que la naturaleza de objetos anómalos dentro de la atmósfera y debajo del agua y en la superficie del agua podrían ser de una naturaleza fuera de la Tierra, cuando no está dentro del catálogo aeronáutico, astronáutico, marítimo y submarino, ¿sí? Esa es otra rama, pero convive, y hay que decirlo. La otra es grupos de contacto, personas que según se juntan un fin de semana o van a algún lugar o a veces reciben mensajes, se suelen situar en círculo y realizan ciertas prácticas que, según ellos, serían un puente que disponen, y según esas razas reciben mensajes que tratan de corroborarlo con avistamientos, ¿sí? Le dan una fecha, le dan una hora, y cuando van a ese lugar hay objetos que tratan de chequearlo con aplicaciones del celular, de que no sean ni un Iridium, de que no sean satélites como Starlink de Elon Musk, de SpaceX, como ha pasado muchas veces que una flotilla de satélites es lanzada en determinados horarios, que es sano conocer el calendario de lanzamiento. Durante la pandemia hubo avistamientos y fueron los satélites que lanzó Elon Musk. Claro, eso por un lado, pero también ha habido una gran oleada durante todo este año. Y mucha gente ha vinculado al confinamiento y la
la pandemia como un apoyo tal vez posible dentro de civilizaciones que son positivas y nobles, porque si no, con tremenda tecnología y de existir, yo considero que existe la vida extraterrestre de dos grandes agendas, pero eso sería para otro capítulo, pero me vinculo en este caso, o me adhiero a la que es noble, benigna y positiva, dentro de lo cual he estado dentro de grupos de contacto y he visto muchas cosas que son fuera de nuestro espectro de normalidad, como decía. Así que la pandemia es posible que dentro de todos estos avistamientos que han pasado, porque hay que descartar, como decía, lo astronómico en este caso, porque han pasado objetos en la Luna, objetos en el Sol, objetos en la atmósfera de la Tierra, ha pasado de todo durante todos estos poquitos meses inclusive. Eso por otra línea, como decía, el caso de los contactados, los que investigan la ufología, ¿sí? Después está la rama de la ciencia, ¿sí? Que está la astrobiología más que nada muy en boga, y una que es anexa, donde no hay gente tal vez que sea preparada de la ciencia, sino que empiezan a dar hipótesis que son exoantropológicas, exosociológicas, que empiezan a decir, bueno, tal vez existan civilizaciones con un sistema similar o con una tecnología que por disparidad de haber estado antes tienen un desarrollo mayor. Aquí están cómo podría ser una civilización más avanzada de la nuestra, ahí está la exosociología en ese caso. Pero son gente que tal vez no es puramente científica, sino que es como si fuésemos nosotros, tal vez, que decimos, bueno, ¿y cómo sería una civilización en tal otro lugar? Ni siquiera este sistema solar, otro, ¿sí? Hay mucha gente que es de la exosociología, o a veces que es un sociólogo que empieza a decir cómo sería, extrapolando nuestra concepción de sociedad a otros lares del cosmos. Esa es también dentro de la exosociología, en ese caso, o exoantropología. También está, como decía, dentro de las ciencias la astrobiología, la astroquímica, de cómo serían componentes a través de la energía que se plasma y crea individuos, y esos individuos cómo crean conciencia, porque hay que considerar la vida en el cosmos de dos líneas grandes, la microbiana por un lado, y cuando ya empieza evolutivamente a considerarse como si fuese la nuestra, en una visión antropocéntrica, de tomar al humano como centro y tratando de comparar civilizaciones bípedas y antropomorfas, tronco, cabeza y extremidades, cómo podrían ser esas eventuales civilizaciones, y de haber surgido anteriormente al hombre, tal vez tengan sistema de propulsión, y parte de ellos que figuren en esas epopeyas y en esos escritos pasados, al haber tenido mayor tecnología para poder viajar, no solamente a la distancia, sino también como temponautas o crononautas, viajeros del tiempo, entre paréntesis. Esa es otra de las hipótesis. Así que, como decía, grupos de contacto, ufólogos, científicos. ¿Qué me decías? Perdón, Daniel, ¿querías hablar? No, dale, continúa, así no, porque está. Luego lo digo. Bueno. Entonces, como ejemplos, retomando el tema de vidas pasadas, mucha gente empieza a tal vez tener eventos donde hay un factor que tal vez sea de una existencia pasada, pero además con el aliciente de, y me vi con un ser que era de determinada manera, y que cuando empieza a redactarlo, su escrito se asemeja a, por decir un ejemplo, el Mahabharata, o no sé, se le parece a la epopeya de Gilgamesh de Sumeria, por decir un ejemplo. Pero me ha pasado de gente que me dé algunos detalles y digo, mira, acá esto no sé lo que es. Y le digo, ¿y cómo estaba vestido? De esta manera. ¿Y qué pasó? Y además las piedras levitaban. Mira, y entonces, y así, y a veces tratamos como de buscar la pesquisa del pasado, a ver qué pasaron, porque hay veces que pasan una vida pasada, pero a veces dentro de lo pasado hay algo extraordinario.
y más extraordinario para una civilización de antaño respecto de la nuestra, porque también sí veíamos, como decía el caso de piedras que se estaban levitando, y cómo estabas vestido, estabas vestido como de inca, y qué estabas haciendo, ¿no? Y así, ¿no? Es como que uno trata a veces de ir buscando todo eso. Perdón, Daniel, no sé si me querías preguntar, estabas haciendo así con la No, mano no, y pero levantaba la mano para no interrumpir, pero porque me estaban pasando dos cosas. Quería que sigas hablando y quería preguntar, no sabía qué hacer. Y estaba, estaba muy interesante. Una cosa acerca de me resulta interesante todo esto. Y interesante en el sentido de que no sé si salir corriendo o o seguir acá, o quedarme. Esto me encanta, ¿viste? Es como aterrador, porque tengo, eh, eh, durante muchos años me formé de una manera muy lógica, hiperestructurada. Mi forma de hacer teatro durante muchos años fue hiperestructurada, Catalina lo sabe. Y algunas cosas fui cambiando. No tanto, pero algunas cosas fui cambiando. Y acerca de la concepción de la vida. Yo me metí a estudiar antropología por las preguntas fundamentales que me hacía y que mucha gente se hace, que es qué somos, dónde vamos, de dónde venimos. Era eso. Empezar que para mí era como una herramienta que me permitía hurgar un poco más en eso. Y en cuanto a la ridiculización que hablabas antes, y después con todo esto que dijiste luego, me parece que ahí hay algo, viste, que está como muy delgado. Cuando alguien me habla de exosociología, exoantropología, a mí me agarra un escalofrío, digo, porque ¿cuál es la hipótesis? No solo cuál es la hipótesis, sino cuál es el objeto de estudio. O sea, parece como que se arma un instrumento donde todavía no hay objeto. Y, y eso es plausible de ridiculización. Digo, ahí es donde digo, uy, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo? De todas maneras, me resulta muy interesante porque a mí también me pasa que miro el universo, miro las estrellas y digo, esta cosa gigante, ni en pedo estamos solos. Lo pienso así, solo. Te digo, me encantaría que se encuentre una bacteria, un virus en otro lado, porque sería demoledor, sería así, ¿no? Hasta ahora lo que se encontraron fueron rastros de una bacteria, de una posible bacteria. Eh, eh, Después lo demás, no sé. Ahora, en cuanto a tu relato, la última parte fue la más sorprendente y también me, me hace prender el semáforo rojo, ¿viste? Y te lo quiero compartir para ser completamente honesto. Esto de, ¿cómo es eso de que se juntan contactados y esos contactados pueden generar más contacto? Eso a mí me resulta medio extraño. Y, ¿cómo es eso? Por ejemplo, yo me puedo reunir con un grupo de gente y generar un contacto. ¿Es así, Iván? no es así como un abracadabra, no sería así. Uno puede generar diversas prácticas, pero seres del cosmos de presunción más inteligente que nosotros lo determinan. Vos podés estar con amigos haciendo el mantra OM durante 1 hora o haciendo determinadas prácticas, y eso no es garantía de que ni en el living de tu casa, ni en Monte Yasta, ni, no sé, ni en Capilla del Monte o algún lugar de los más míticos del contactismo, sea que a través, como una función sine qua non, que vos hagas esas prácticas y eso sea, que
que se disponga ese contacto. No funciona de esa manera. Uno puede generar ciertas prácticas y hay cuestiones que, si bien uno puede recibir un mensaje en el living de la casa, eso puede pasar y el proceso de corroboración tal vez excede esta grabación, pero es posible, como decía, que a veces puede haber avistamientos, puede haber sincronías de recibo un mensaje y en el mismo horario que si me coloqué con otra persona a disponerse a una práctica en otro lugar, se reciban con una misma pregunta, el cuerpo de mensaje sea complementario uno con otro, eso ha surgido, pero no para nada es una abracadabra, no es así. Sí hay, ¿cómo decirlo?, lugares de respiración sagrados, ¿sí?, considerados por las culturas sagrados, que cuando uno va, además de respirar la historia del lugar y de disponerse a escuchar, suele haber cierta facilidad en los mismos, pero como siempre digo, la primera y última palabra lo tienen los seres del cosmos, eso sí, sin dudas. Sería un poco largo tal vez de contarlo. Sí que está basado en que estos seres tienen un sistema protocolar de acción, de no intervención, un sistema de diálogos también, porque son grandes telépata, pero también ellos conocen, van estudiando a los individuos y van viendo que hay ciertas características que tal vez, como por ejemplo el caso que sean claros en lo que están diciendo o lo que vayan a decir en los escenarios probables que ellos analizan, ¿sí? Ellos ven que es una persona, no solamente que por su formación y su motivación y cultura, sino que además puede ser claro en lo que van a decir si le hacen una entrevista, ¿sí? O sea, no es simplemente poder hacer un hilván de conocimientos, nada más, sino que puede haber corazón en sus palabras, lo pueda decir y además pueda demostrar y sustentar que cuando, por ejemplo, haya una interacción, que van estos grupos de contacto y les dan un lugar, les dan una fecha, y muchas veces convocan hasta periodistas, ¿sí?, y les dicen, convoquen a tal periodista, y van con el periodista, acampan, pasan 1 o 2 noches y le dan un horario determinado y hay un avistamiento, chequean por las aplicaciones que no sea dentro de lo conocido y hay ese tipo de interacciones. Ahí estamos hablando de un contacto programado, ¿sí? Sí, eso es importante, porque uno puede decir, yo tengo el deseo de conocer si considero que hay otras razas del cosmos evolucionadas. Sí, el deseo puede estar, puede ser manifiesto, pero tal vez a la agenda de estos seres, ¿sí?, no en el espacio-tiempo que estamos en este momento, tal vez no les sea, digamos, como, por así decirlo, un ejemplar ideal para una información que se tenga que vertir. Tal vez, en este momento, tal vez pueda ser alguien que es médico o doctor, donde la información pueda fluir para que el mensaje a un colectivo mayor pueda depositarse, eso sí. Entonces ahí uno, lo que he entendido con el tiempo, con diversos contactados, es que además de la intención del individuo, hay un consenso con estos seres en el cual se les va como dosificando una información en el tiempo, así que mantienen dentro de todo, además de las prácticas, una disciplina y una claridad en su discurso y una coherencia también, no para, como siempre digo, no para que la gente crea, sino para que tenga argumentos con evidencias dentro de las que se puedan sustentar, que lo que se dice no es algo que esté por los aires, sino que por el contrario, que haya algún terreno, algún basamento sólido donde uno puede decir, sí, si bien son de una naturaleza extraordinaria la nuestra,
nos dijeron que en determinadas fechas y tal, podría llegar a haber un escenario de tal manera. Muchas veces ha pasado eso de algunas personas que he estado estudiando en el tiempo. Pero no, como decía antes, no que por hacer alguna práctica que tenga, no sé, seres aquí vengan y esté dialogando. No funciona de esa manera. Sí que ha pasado, bueno, que por ejemplo, seres en dormitorio, esos casos sí, pero ¿Seres en un dormitorio? fraternos, Claro, ¿sí? pues, Seres donde te había un contado. aviso. ¿Cómo? Si yo te había contado eso, de esa figura en el dormitorio. La primera ¿Qué vez que cosa? hablamos. Sí, hubo casos que se presentaron. De haber visto una figura, ¿sí? Y no solo la vi yo cuando era un niño, sino que después la vio mi hija y después lo vio mi nieto. Qué interesante. Pero si esto lo conté la primera vez que nos vimos. A Sí, ver, me acuerdo. cuando era chico, no sé, tendría 3 años, 2 años, no sé, muy chico. Recuerdo que se apareció una figura delante de la cámara, de la cama, y no sé, me miraba, yo tenía mucho miedo, me miraba, se quedó mirando, no tenía pies, parecía el de He-Man, ese orco que tiene capucha roja y que no tiene pies, que flotaba, una cosa parecida a eso, algo así fue. Tenía mucho miedo, se fue por la ventana. Me acuerdo que estaba sobre una máquina de coser, mira lo que te digo. Desapareció por la ventana y yo sentí que estaba fuera de mi casa. Yo veía el techo de mi casa y de las casas que estaban al lado y daba vueltas por mi casa. Yo para ver el techo de mi casa creo que lo habré visto a los 14, 15 años, una vez que tuve que reparar algo con mi padre, pero nunca había estado ahí arriba. Y era tal cual yo lo había visto. Bueno, no fue la primera vez. Después, a partir de ahí, tenía episodios de que salía de la habitación y levitaba sobre lo que era mi barrio, pero con detalle de ver cosas. Y cuando no era por mi barrio, era por dentro de mi casa. Iba a la habitación de mis padres, los veía durmiendo, y lo veía mi hermano que estaba en la cama de al lado y yo mirando desde arriba. Volvía a mí, encendía la luz y estaba en la misma posición que yo lo había visto. Bueno, este ser, hace unos años, hablando cosas muy íntimas con mi hija, me confesó que ella también lo había visto cuando era chica, pero que tuvo miedo de decírmelo, porque se iban a pensar, no sé, tenía miedo. Y hace poco vino, no te digo asustada, pero sí sorprendida, de que mi nieto, o sea, su hijo, lo había visto también. ¿Cuál es la mirada de Iván sobre esto? Bueno, puede ser muchas cosas, ¿no? Una que vos estabas relatando. Lo que había visto el otro, ¿eh? Ninguno sabía lo que había visto el otro. Ninguno lo sabía. Todos lo vieron en estado de... ¿Cómo? Todos lo vieron en estado, digamos, de conciencia, o se fueron a dormir y después vieron algo. Exacto, a dormir y en la noche apareció. Pero mi hija no sabía que yo lo había visto, ni yo sabía que mi hija lo había visto. Surgió que ¿Y las personas lo recuerdan como sueño? Yo no lo recuerdo como sueño. Porque por las características... Por las características que vos estás contando, parece una experiencia en el astral, porque vos decís, estuve en el techo, los vi a mis papás que estaban durmiendo. Estás contando una serie de episodios como si... A partir de ahí, a partir de haberlo visto a este tío. Tal es así que yo
me había dicho, me dio a entender que yo no lo contara, jamás a nadie. Y tenía mucho miedo. Tal es así que yo, o sea, mis padres me terminaron llevando a un psiquiatra, porque a la noche no dormía, porque tenía problemas, porque siempre estaba, cuando me quedaba dormido, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, hasta lo decían sueños y qué coño me pasaba, ¿me entiendes? Hasta que, bueno, a medida que vas creciendo, vas tomando, tu mente se llena con otras prioridades y demás, y lo fui racionalizando, desapareció, ¿sí? Pero siempre lo tuve ahí presente por otros episodios que han pasado a lo largo de mi vida. Lo curioso es que yo nunca habiéndolo contado, la primera vez que lo cuento es con vosotros y fue la primera vez. Me entero de que mi hija tiene el mismo sueño, sin saber que yo lo había tenido, ni yo saber que yo lo había tenido hasta que me lo cuenta. ¿Por qué me lo cuenta? Porque se lo contó su hijo que había en la habitación, había un ser así, 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 tal cual lo había visto ella y lo habíamos visto yo. Y estaba parado en una esquina y quieto. Y cuando se levantó mi hija para irlo a ver al chico, todavía decía que estaba ahí. Encendió la luz y desapareció. Pero mientras no encendía la luz, le decía, está ahí, está ahí. Y dice que ella no se animó a mirar porque le recordó lo que le había pasado a ella. A ver, ¿cómo le explica eso? Aquí no hay sugestión porque yo no le conté nada. Ella de los ovnis jamás se puso a pensar, a plantear si son reales o no. Y el chico con 8 años, 7 años. Y todo Bueno, de los 2, 3 años a los 7, ¿eh? claro, Ver, donde hay un estado de inocencia y donde todavía no se terminó de generar un sistema de educación, y es allí donde en los primeros 7 años ocurre muchas experiencias porque todavía nuestro instrumento de percepción está bastante depurado. Y justamente las diversas prácticas de iniciáticas, orientales y demás, muy conocidas, lo primero que dicen es vaciarse, con distintas palabras, pero le dicen vaciarse. Entonces, cuando vos depurás tus percepciones, es que empezás a darte cuenta que tu realidad física es una parte dentro de otras contiguas, ¿sí? Que cohabitan, en este caso, el espacio donde vos te encontrás y donde estamos ahora mismo cada uno de los 4. Y basado en eso, y que hay situaciones donde uno se aquieta y, como decía, las ondas neuronales empiezan a descender, se ha estudiado de que hay sensaciones de un desprendimiento y donde la persona empieza a circular en su habitación y ver espectros, ver o entidades, ¿sí? O ver como una cierta como de frecuencia, o a veces ver como si fuese una figura de un vapor. A veces hay como distintos tipos de visiones, o se ve como una sombra, o ven un ser que bueno, la persona despierta y cuando vuelve a ver en la habitación no hay nada, o en tu caso, como decías, enciende la luz y no hay nada. no, ¿Sí? no, 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 Ahí no. estamos tocando otras dimensiones. En mi caso, espera que voy a levantar la cortina que no veo nada. Y no sé si se está por cortar esto nuevamente. En mi caso, yo estoy seguro de que estaba alguien. No estaba soñando. No tuve sensación de estar soñando. Es más, recuerdo que cuando se fumó, se fue, salió por un costado, por la ventana, yo seguía despierto y a los gritos llamando a mis padres, sin volver a quedarme dormido o sin haber despertado. No sé si me entiendes. Y eso mismo Sí, entiendo, sí. es lo que les pasó a ellos. Te digo, Claro. ese es el episodio de hacer que se llaman viajes astrales. Los tuve hasta cerca de los 30 años, Sí. Y te digo una cosa,
yo cuando me ponía a escribir, es decir, a mí, Dani lo sabe, a mí me gusta mucho escribir, ¿no? Hay dos ramas que a mí me apasionan, que es el misterio policial y la ciencia ficción. Yo me acuerdo que una vez, era de noche ya, de madrugada, estaba escribiendo una historia de ciencia ficción, así con, no sé, extraterrestres, todas esas cosas. Y de pronto me quedé, no en blanco, todo en negro. Y escuché que me decían algo. Y me mostraban, y vi una serie de cosas. Como que me había ido. Y, o sea, yo me di cuenta de que me había ido y digo, no, me está fallando la cabeza, me estoy volviendo loco, estoy sugestionado con lo que estoy escribiendo. ¡Basta! Pasó. A los 2 días, en Susana Jiménez, entrevistan a un estudioso de ovnis mexicano, que no, ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un programa en Netflix que aparece y cuenta... Jaime Maussan. Me parece que sí. Y cuenta unas cosas que eran las mismas que yo había visto mientras estaba escribiendo. A ver. Qué interesante. Son cosas que de pronto dices, ¿y cómo puede ser? ¿Qué explicación hay? Si ese tío era la primera vez que lo veía y viene a decir lo mismo que yo había visto. Bueno, como esos casos te puedo contar varios. Sucede que si hay algo extraordinario, la explicación no estaría a veces dentro del ordinario, ¿no? A veces aplica la navaja de Occam, ¿no? Exacto. Que la navaja de Occam dice que la respuesta más frecuente suele ser la más simple, pero muchas veces cuando hay, como decía, algo extraordinario, la respuesta no es justamente ordinaria, sino extraordinarias, porque uno empieza a agotar lo que se conoce como, digamos, el acervo dentro de lo conocido. Y cuando algo no responde, entonces dice, bueno, ¿y será que esto? Porque ahí, cuando uno empieza a ampliarse los paradigmas mentales, ahí empiezas tu mente y tu corazón y dicen, bueno, y tal vez exista eso, porque uno trata de buscarle una respuesta, pero si uno parte solamente de la caja y de lo conocido y ahí se va a quedar, lo más probable es que la respuesta se agote rápido. Mira, te voy a en decir... muchos casos. En otros es lo frecuente, como decía. Otra que te voy a poner los pelos de punta. Yo estaba viajando en el colectivo, iba de Lomas a... No, venía de Capital Federal a Lomas, ¿no? Creo que era el 45 el colectivo que había tomado. Y venía sentado. Y de pronto me empezó a dar soñolencia. Me quedé así. Vi la cara de García Márquez. Y me dice, tú tienes algo para decir. Dilo. Algo así. No exactamente, pero sentí que me decía algo así. Yo te digo la verdad, había escuchado muy poco de García Márquez en esa época. Es decir, no conocía la cara de él. No la conocía. Una semana después gana el premio Nobel y veo por primera vez la cara de él. Y era la de él. A ver, por eso yo te digo, por eso es que una vuelta te pregunté si tú conocías gente que hace hipnosis o regresión para ver si no es mi cabeza que se va de órbita o realmente hay alguna explicación. A ver, te aclaro, yo soy muy racional, y todo trato de buscar, trato de mirarlo desde un punto de vista científico, ¿me entiendes? Pero hay cosas que no puedes explicar. Entonces, Sí. estas cosas que no puedes explicar es lo que me hacen tener una mente abierta a que todo puede ser posible. Yo soy el que tengo que demostrar que no es posible eso, lo que tú me dices. Si tú me cuentas algo y yo no creo en ti, te tengo que argumentar por qué no te creo.
A ver si me entiendes. Estoy de A ver, acuerdo, sí. yo te hago esta comparación. En el siglo VII, ¿sí? En Europa, si tú le decías que cruzando el mar había pirámides y una civilización tan avanzada como la europea, te decían, este tipo está loco. Lo calificaría lo mismo que un tío que dice que vio un ovni. Pero cruzamos el Atlántico y nos encontramos con esa gente que ignorábamos que estaban ahí. En este momento no tenemos un Atlántico, a lo mejor tenemos un universo. No lo hemos cruzado todavía porque no tenemos la tecnología. ¿Qué hay allí? No lo sabemos. A ver, o mundos paralelos, que haya una fisura entre dos mundos paralelos y se cuele algo, quizás explique eso lo que son los fantasmas, o no sé, yo no me atañaría, mira, a Fermi le preguntaron en los años 50 si existen los extraterrestres porque no encontramos ninguno. Y la explicación que dio, que espero que no sea real, fue la siguiente. Porque evolucionaron en épocas distintas. Toda civilización nace, se desarrolla y muere. Da la casualidad que no hubo dos civilizaciones que se hayan desarrollado en forma paralela, que hayan estado a suficiente distancia como para entrar en contacto. Posiblemente cuando una sucumbió, surgía otra. Y eso es el motivo por el cual todavía no nos hemos encontrado. Esa fue la respuesta que dio él, ¿eh? Sí, de hecho hay una teoría parecida que es como media triste, ¿no? Es como si nosotros saldríamos con tecnología actual y veríamos los restos de esas civilizaciones que va en complemento con lo que alguna vez dijo Fermi. Hay tantas hipótesis y teorías que sería interminable hablar de eso. Mira, la evidencia... Y justamente todas tocan la vida. O sea, ya sea que son parte de este universo, como vos decías, de universos paralelos, universos burbuja, también que esa es otra, que es la teoría dentro de la teoría del multiverso, donde, ¿cómo? ¿Perdón? Ay, perdón, no escuché. Sí, la teoría de cuerdas, bueno, pero, a ver, bueno, esa es otra. Mira, sin ir más lejos, a lo mejor la evidencia la tenemos delante de los ojos, y te voy a decir cuál es. Yo después mándame tu correo y te voy a mandar el vídeo, Dani, que ya te lo mandé, lo vas a encontrar en el vídeo que te mandé. Okay. Hice un documental, que lo acabo de terminar hace un rato. Descubrí que hay una falta de ortografía, espero que no la veáis. A ver, por ejemplo, Venus y Marte y la Tierra tuvieron vida simultáneamente. La atmósfera de Venus desapareció hace 700 millones de años, entre 300 y 700. Lo mismo pasó con la de Marte. Venus hay temperaturas de 450 grados, es un infierno. Cualquier vestigio de civilización que hubiera habido ahí habría desaparecido por lo inhóspita que es la atmósfera. Pero Marte, que se evaporó la atmósfera y lo único que es un mundo helado, pero se evaporó la atmósfera, no hubo cataclismos, no hubo la salida del magma desde las entrañas de Venus que se llenó de lava, todo eso. Si son ciertas algunas de las fotos que circulan por internet sobre la cara de mujer que la Viking 1 sacó en el año 1972, con todas esas fotos de pirámides, figuras geométricas y demás. Quizás vos estás hablando de las ondas Viking. Bueno, ¿y qué tal si la vida existiese en estos planetas que vos estás citando, pero por debajo, de manera subterránea? Porque esa es otra posibilidad. No lo sabemos, pero a ver, hay hallazgos exoarqueólogos, si son reales estas cosas. ¿Quién las hizo? A ver, si pudieron escaparse porque tenían una tecnología desarrollada, ¿a dónde fueron?
¿Acaso eso explica esas incógnitas que hay en la especie humana? Bueno, pero la forma de cara de mujer en realidad es, eso es algo que tiene el ser humano de querer buscar formas antropomórficas cuando vemos nubes, y eso en realidad no es que tiene forma de mujer, sino que nosotros le proveemos esa forma. Vale. Y pirámides? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Las pirámides y figuras geométricas son cuadrados perfectos, unos al lado de otros. Ah, me gustaría verlo, Bueno, nunca lo vi. Lo que pasa es que por un lado está lo que es la pareidolia, que es la asociación, Eso. como vos decías, de, por ejemplo, verle formas a las nubes o ver las manecillas del reloj de la parte trasera y tal vez ver un rostro. Pero eso es pareidolia. Sí. El rostro de Sidonia tal vez pueda ser una pareidolia o tal vez pueda ser el resto de algún habitante de Marte y no lo sabemos, porque Sí. de hecho mucho más no han descubierto, aunque sí se ha visto, por ejemplo, dentro de esas ondas hay una famosa foto de un objeto alargadísimo, y Sí, sin embargo nunca le encontraron una respuesta plausible al Sí, respecto, si vamos para el caso de Marte. a mí me interesa esto. Está buenísimo todo esto, pero no sé por qué huelo cierto misticismo todavía. Y a mí me gusta leer, tal vez Iván lo conoce también Mario Bunge. Mario Bunge fue un gran epistemólogo argentino, físico también. Y el tipo tuvo como creo que más de 19 honoris causa. Y durante muchos años me resistí a leerlo porque lo consideraban un gorila. Un gorila en Argentina se le dice a alguien que es como muy de derecha, ¿no? Pero cuando lo empecé a leer me sorprendió muchísimo. Y Mario Bunge aborda el tema del origen del universo, y una vez le preguntaron acerca del Big Bang. Dice, bueno, ¿y el Big Bang? Y el tipo como riéndose dice, bueno, en realidad eso existió, pero fue un episodio local. Lo que quiero decir con esto es que a mí me gusta esa idea de partir de que podemos encontrar algunas explicaciones y que racionalizar algunas cosas no siempre quiere decir reducirlas a cuestiones lógicas o a cuestiones, digo, la lluvia sigue siendo un proceso maravilloso y mágico, aunque sepamos cómo se produce. Y que haya otros tipos de vida, pues es probable, es probable. Lo que no me termina de cerrar es que, por ejemplo, tenga que meditar o tenga que hacer determinados tipos de prácticas para acceder a determinado tipo de conocimiento o a determinado evento. Eso me resulta extraño. Y, Como por ejemplo, no entiendo eso. Digo, ¿Qué conocimiento? no, digo, o sea, por ejemplo, que se junten contactados para mantenerse, lo voy a decir de esta forma porque no conozco la terminología, ¿no? Pero que se junten entre contactados como para mantener un entrenamiento para seguir produciendo contactos. Y ese entrenamiento es como una especie de meditación, o lo que sea, no sé bien lo que hacen, ¿no? Y eso me lo pregunto, ¿no nos aleja de la posibilidad de conocer a fondo qué es lo que está ocurriendo? ¿Acaso esa práctica no mitifica aquello que aún no conocemos?
y pueden aparecer respuestas un tanto esotéricas, respuestas a episodios, a eventos que son un tanto místicas, de claustros muy cerrados y que no permiten la comprensión de esos eventos, de esos episodios a toda la humanidad. Bueno, lo que pasa que son varias cuestiones. Primero, a ver, si estuviéramos jugando un partido de fútbol, seguramente la atención estuviera en el partido de fútbol. Y respecto a las razas del cosmos, vos recién estabas tocando un tema similar, y es como si nosotros conociéramos solamente el ritmo del blues, por tomar un ejemplo. Nosotros sabemos la partitura, la conocemos, tratamos, cada tanto encontramos algo nuevo en esa partitura y conocemos su música. Y para nosotros solamente existe el blues. Y lo que digo es, tal vez existirían otros géneros distintos al blues, pero que surgieron antes, o podrían llegar a surgir nuevos, derivados entre los otros géneros y el que conocemos, que es el blues, tomando ese ejemplo. ¿Sí? Y respecto a lo que estaba diciendo de los contactados, todas las prácticas que se pueden hacer tanto desde el living de una casa, o las que se hagan de una manera fraterna y abierta a otras personas, que no necesariamente tenga que ser en un claustro ni algo cerrado, siempre obviamente hay que tener en cuenta que nosotros siempre, como decía, partimos de lo conocido hacia lo conocido. Nuestro conocimiento siempre está edificado entre nuestra cultura y nuestra educación. Y si en el caso que nosotros mantengamos ciertas prácticas, por ejemplo, como es la psicografía, de una recepción de mensajes, nuestro instrumento de percepción está adaptado a ciertas palabras. Si, por ejemplo, vos no conocés de física cuántica, es difícil que pueda recibir un mensaje de física cuántica y no entender absolutamente nada. Es extraño eso. Tiene que ser algo excepcional a la regla. Pero si tal vez te puedan vos decir, bueno, voy a hacer con unos amigos ciertas prácticas, al principio puede ser que no recibas absolutamente nada, a veces son alguna letra, palabra, fragmento, párrafo, hasta que en algún momento se pueda generar algo un poco más, donde hasta empiezas a sentir pitidos y una serie de síntomas. Tal vez se genere una sintonización donde se pueda recibir un mensaje, pero lo mismo, yo no estoy de acuerdo en eso de generar ni un claustro ni algo cerrado. Sí que, digamos, lo hay en el pasado y lo hay ahora como logias, hermandades, fraternidades, eso sí, pero no hacer del contactismo algo, un acto de fe ni un acto religioso. Y también esto de basado en la creencia, eso es otro, para mí es un sesgo importante que lo debería, digamos, evitar, ¿no? Esto de, tienen que creer el mensaje que recibí, no, el mensaje tiene que estar acompañado de un aval, o sea, tiene que estar basado en un mecanismo donde, si estoy citando una fecha, que esa fecha ocurra algo que sea basado en ese espacio-tiempo, no porque se me ocurrió o un montón de cosas que yo he escuchado o muchas veces me llegan. Eso no estoy de acuerdo para nada, no es un claustro, no debería hacerlo, no debería generarse como una nueva religión del contactismo, eso para nada. Sería caer en cuestiones que ya vienen desde la década del 50 que conozca. Donde había un sistema de pertenencia y eso no es así. Menos un sistema también piramidal, eso es otra cosa, donde el contactado es una suerte como de 9 elegido o de profeta, eso tampoco. Por lo menos yo no estoy de acuerdo
con esos dogmatismos ni formas. Eso hay que tratar de evitarlo. Si la gente te va a decir como si fuese una nueva religión, de que tenés que creer en esto de determinada manera, yo saldría corriendo de eso. Me voy. No puede ser. Si por el contrario te dice, mira, tuvimos una recepción de mensajes, un ejemplo, a las 7 de la tarde y nos dicen que va a haber un avistamiento de determinada manera confirmando esto y pasa un objeto luminoso, blanco, ovalado, libera 3 flashes, vos le interaccionás con tu láser astronómico varias veces y podés descartar que no sea un objeto conocido, bueno, ahí estamos hablando de un contacto consensuado, programado y fraterno. Eso sí coincido. Y con estas personas son, digamos, las que mejor me llevo, porque tratan de contrastar la información. Además de algunos eventualmente tener algún contacto, que es más complejo de explicar, pero sí, a mí por lo menos, y por la salubridad de todos los integrantes que mantienen este tipo de diversas experiencias, porque una es la telepática, la otra es la psicográfica y todo un largo etcétera, sí tener esa salubridad de poder verificar y de contrastar la información, eso también. Y en la contrastación, por ejemplo, ¿ocurrió alguna vez que con la gente que conoces o con vos, por ejemplo, esto de la psicografía, que decís, ya sea ¿estás ahí? ¿Lo perdimos? Ah, no, ahí está. Sí, yo soy. Lo que pasa es que me estoy quedando sin... Está bien. Esto de las psicografías que decías o de los mensajes, ¿ocurrió alguna vez, hablando de la contrastación, que alguno, o en tu caso, diga, mira, la verdad que le erré? En realidad era más mi deseo de que esto ocurriera que lo que no sé, creí que me estaban dictando algo, pero en realidad era más mi deseo. ¿Ocurre eso o no? ¿O hay una certeza? Sí, claro, ocurre muy seguido. Socarronamente le llamamos mentalismos porque las personas que están en ese ámbito, desde ya que hay un deseo natural de contactación, ya sea telepático o, por supuesto, verlos cara a cara, cosa que no es algo que es todos los días. Yo, de hecho, no los he visto, o sea, a lo sumo los he visto en el plano de percepción astral, pero hasta un cierto punto y nada más. Pero sí pasa esto de que en los mensajes muchas veces hay una revisión de los mismos y si bien cada uno está modelado o tiene la matriz de la percepción de la persona, eso sí pasa, es natural que pase. Yo tal vez no podría escribir como, no sé, Cervantes, ¿no? Sería extraño tal vez leer un mensaje que yo te lo lea hablando de esa manera de caballeresca, ¿no? Sería extraño que yo escriba de esa manera. Vos decís, ¿sos vos o qué te pasó? Ahí ya es extraño, ya desde el vamos es chocante, ¿no? Y después está esto, términos donde tú decís, ¿sos vos o esto te lo introdujeron? ¿Qué pasó acá? Ahí es donde uno empieza a dudar un poco. Y después está como otro ítem esto de llamarlo con demasiado fraternidad y con diminutivos, como si fuese que es algo todo muy amoroso. Ahí sí es algo donde hay una proyección del deseo. Esto de hermanitos, por ejemplo, que he leído, que yo por lo menos conozca, los seres del cosmos tratan de igual a igual en ese caso. Pero no este tipo de fraternalización extrema con gran cariño, no tienen gran cariño, pero ya llamarlo de esa manera, estamos hablando de una proyección del deseo de la persona, ¿sí? Y después, bueno, también
está el caso, y por supuesto el caso de la contratación por las fechas y por los horarios. Vamos a hacer un ejemplo, volvemos a como decía en el otro video, hacemos una práctica psicográfica a un mismo horario. No importa que vos estés en Estados Unidos y yo en Argentina, nos sincronizamos en el horario y hacemos la misma pregunta y debería ser un mensaje coincidente, correspondiente, complementario, ¿sí? Tendría que haber una información, si realmente es fidedigno y si uno hizo, digamos, todos esos pasos para disponerse a escuchar, ahí sí, y si está, digamos, si está el ambiente como aquietado, ¿no? Más que nada tu mente, ahí sí tal vez pueda disponerse que estos seres accionen de manera telepática y ahí uno lo escribe. Luego pasa un momento, lo llamas, mira, ¿sabes qué? Recibí este mensaje, esto y esto y esto, me dijeron esto y esto y esto. Ah, ¿sabes qué? A mí también me dijeron lo mismo y también me dijeron esto. Ah, mira, esto combina con esto último que yo no lo terminaba de entender o dudaba si realmente si era una proyección mía o no, pero lo dejé acá al margen y sí, era así. Y nos ha pasado muchas veces eso. A mí me pasó con compañeros que recibió un mensaje de una determinada manera y otro compañero que estaba alejado ha recibido un mensaje similar. O sea, en esencia era similar, eran complementarios y correspondientes, positivos, fraternos, coherentes y lógicos los mensajes. Así que sí, digamos, el mentalismo está en boga porque es natural el deseo, es natural, ¿sí? Son grupos de contacto, entonces el deseo de contacto es totalmente natural y espontáneo. Primero el contacto con uno mismo, porque si me rijo desde algunos mensajes, primero es el autocontacto, el conocerte vos, porque vos podés decir de recibir mensajes, pero si vos no, digamos, tratás de tener una vida que no es basada en un ejemplo, es difícil que se genere un estado de contactación. Si no te llevas bien con tus propios hermanos, es difícil llevarse con otros familiares, ¿no? U otros amigos de otros lados del cosmos. Sería algo bastante ilógico de pensarlo de esa manera. Por lo menos para mí, ¿no? Creo que si uno es conducente, no digo de que necesariamente alguien tenga que escuchar, no sé, porque muchas veces, a veces la gente piensa que uno tiene que ser, no sé, escuchar música clásica todo el día y estar con saumerios. No, no, no es así. Una vida simple, una vida basada en tratar de uno reversionarse cada día y tratar de hacerlo lo mejor que considera. Y después, las prácticas podrán ayudar a generar una afinidad, un ambiente también, no solamente de que el ambiente esté aquietado, que no haya algún ruido externo, sino que tu corazón esté temperado y tu mente esté tranquila, eso también. Después, cuando vos lo escribís y tenés otra persona para contrastarlo, para mí es maravilloso eso. Y también te baña de humildad, porque a veces pasa que vos considerás haber recibido algo y no recibiste nada. O tal vez tuviste una película en tu cabeza, y eso está bueno escribirlo, que va de la mano con otro mensaje de las personas que te tuviste en concordancia y en sincronía con el horario, ¿no? O sea, en el parámetro horario. Entonces bajo tu mirada, entonces bajo tu mirada, por ejemplo, a la psicología le faltaría una pata. ¿Por qué? ¿No? Digo, por ejemplo, tratando de entender tu mirada, a la psicología le faltaría una pata, que sería como esta pata, la psicología, ante un psicólogo ortodoxo, todo esto que acabas de decir, no, a este hay que hacer un tratamiento urgente, ¿no? Escucha voces,
fotografía. No estoy de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero digo, ante la mirada de un freudiano, lacaniano, ortodoxo, alguien con este tipo de experiencias está más cerca de la medicación que de otra cosa. Digo, entonces, por ejemplo, a la psicología, según tu mirada, le faltaría humanizarla para a ver cómo se comprenden estos eventos. Estoy pensando en algunas cosas ahora. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos episodios que le ocurrían a alguna gente hace 60, 70 años atrás y los metían en instituciones neuropsiquiátricas o hasta le practicaban electroshock. No, hasta hace menos tiempo que eso todavía. Acá en Estados Unidos el electroshock se usó hasta bastante hace poco. Y digo, debería haber como una apertura, una inclusión de estos eventos. ¿Y cómo se podría hacer eso, según tu mirada? Bueno, de hecho la hay. Hay estudios multidisciplinarios donde he conocido casos donde hay psicólogos, sociólogos, no solamente contactados o gente que atestigua haber confrontado experiencias de contacto, también hay especialistas o gente que, digamos, se perfila como especialista de que, además de haber tenido alguna posible contactación de estas que estamos hablando, ¿sí? Son personas que son psicólogos y son sociólogos, ¿sí? Yo puedo nombrar, por ejemplo, lo entrevistamos hace poco y pueden ustedes buscar el link en YouTube, a Giorgio Piacenza, es sociólogo. Él vive en Estados Unidos y ha pasado muy buenas experiencias. Además de él, de escribir sobre, obviamente, como sociólogo, ¿no? De abordar la temática extraterrestre. Pero para mí es una de las personas más de estos últimos tiempos, puedo hablar de esta última década, ¿no? De los que he visto, para mí es una de las personas más interesantes porque uno tiene el sano escepticismo. La duda es muy buena, es sana, pero si esa duda te mantiene y te sigue colocando dentro de esa caja y no te permite avanzar y empezar a considerar otras posibilidades, es difícil que se presente algún tipo de respuesta. Si vos solamente te vas a quedar siempre en una argumentación de una manera, tal vez tengas que cambiar ese método científico para que esas otras maneras lleguen y se genere ese dispositivo donde la respuesta surja. Eso también lo he visto, ¿sí? Así que las escuelas, como por ejemplo Freud, que vos decías, y decías Lacan, también estaban tamizadas de experiencias en el inconsciente. Carl Jung también estaba, de hecho ha escrito un libro al respecto sobre el mismo. Puedo citar a Carl Zener en el caso, ¿no? Que es el famoso creador de las cartas Zener. Así que, y de hecho los parapsicólogos se nutren mucho de este pequeño mazo. Así que hay, digamos, argumentos donde uno ve que hay libros, donde hay un trabajo de un abordaje multidisciplinario a testigos que afirman haber tenido, no solamente que le hicieron preguntas, como conozco de algunos investigadores, sino que le hicieron preguntas. Hay muchos casos también de hipnosis. Mi amigo Marco Valdivia también ha hecho casos con personas contactadas que hicieron hipnosis. Tal vez ustedes podrían, yo les puedo pasar después el contacto si ustedes quieren tener una entrevista o que él esté en el en vivo. Para mí es un placer. De hecho, fue una de las personas que le hacemos, junto con él, hicimos entrevistas y lo entrevistamos a Giorgio Piacenza.
entre otras personas, ¿no? Así que hay muchos estudios. Después cualquier cosa les puedo pasar muchos abordajes. De hecho, el libro azul, el famoso Blue Book, ha tenido en sus gateras a especialistas que lo han visto de manera multidisciplinar al testigo. Y eso lo enriquece más al caso. O sea, cuantas más visiones de distintas, ¿cómo decirlo? Como si fuese un diamante facetado, de poder abordarlo de distintos prismas y de distintas visiones, bueno, tenemos tenemos como un modelado mejor de la realidad, me parece. Y eso lo enlantece a cada uno de los casos, que se conocen como casuística, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo me parece que estaría bueno como ir cerrando y que nada, que cada uno vaya diciendo lo que quiera. A Catalina no la hemos escuchado, pero puede comentar lo que quiera. No, es que yo aquí fascinada escuchándolo. Y bueno, la verdad no ando así al 100%, pero fue un placer acompañarlos. Muchísimas gracias por todo lo que han dicho, porque para mí es un gran aprendizaje. Siempre estoy aprendiendo. Gracias por tus comentarios, Daniel. Me encanta que te estés abriendo a esta nueva experiencia. Iván, tú sabes, mis respetos hacia ti. Willy, bien agradecida por tu invitación a este espacio. Y tanto a Willy como a Daniel les digo que estamos con el invitado correcto. Y no me paga nada, ¿eh? De una vez les digo. A ver, que parte del debate estar a favor, estar en contra. Cada uno dice lo que realmente, desde el respeto, lo que uno realmente piensa, ¿no? A ver, a mí me gustaría que esto, a lo mejor la próxima vez que nos encontremos, cada uno que trajera un invitado o algo así, para gente que, porque más o menos nosotros conocemos el tema, porque lo hemos leído, porque lo hemos estudiado, o por el motivo que fuera. Pero gente que le interesa esto y no sabe nada, o sea, qué sé yo, por ejemplo, me crucé con uno que, bueno, vio algo que puse en la revista y yo lo que menos me pensaba que le interesaba el tema OVNI, pero me di cuenta que está muy verde, que no sabe nada. Y bueno, esa sería una persona interesante para traer, porque está llena de preguntas, por ejemplo. Si pudiéramos conseguir cada uno, para la próxima, un invitado, dos invitados, estaría bien. Pero bueno, tendríamos que cada uno comprometernos a traer uno, porque si yo traigo dos y después no hay otro, es lo mismo que nada. No sé qué os parece, pregunto. No sé, vayamos charlándolo, porque a mí me parece que hay como mucho para investigar y para ahondar. A mí hay muchas cosas, hay muchas preguntas que me quedaron dando vueltas. Si bien sí me estoy adentrando en algunos temas, pero esto no quiere decir que no tenga alarmas prendidas. Las tengo todas prendidas. Yo te digo una cosa, tú vas a terminar siendo un creyente de primera. No, lo que a mí sí me interesa es empezar a entender cómo el otro observa el mundo. Eso a mí me hace observar de otra manera, me hace entender mejor mi mundo también y de a poco lo voy agrandando. Eso es. No, después lo que cada uno crea o no crea, no importa, pero a mí me interesa qué es y cómo cree el otro en determinadas cosas, en qué lugares se apoya y en qué lugares no se apoya, y eso también me hace revisarme a mí permanentemente. Eso es. No, después, qué sé yo, que ocurra lo que ocurra, no tengo ningún problema con eso.
estoy en revisión permanente, reviso todo de mí, todo el tiempo. Y nada, yo estoy agradecido de esto, está buenísimo, me encanta. Algo que me sorprendió, y quiero aclararlo también para dejarlo bien claro, yo tenía todos los prejuicios con Iván, todos. Y hoy me los voló todos, de un sopapo. Digo, la seriedad con la que abordás, Iván, el tema me parece sorprendente. Independientemente de que metodológicamente pueda estar de acuerdo o no, digo, pero lo que quiero decir es que hay honestidad en tu camino. Eso está, ¿me entendés? Me encanta, buenísimo. A partir de ahí podemos hacer lo que quieras. O sea, eso me parece genial. Así que, bueno, nada, gracias. Yo solo puedo decir gracias por este encuentro y que, bueno, luego nos iremos comunicando por WhatsApp, vemos y cómo se desarrollarán otros próximos encuentros y de qué manera. Pero en principio, gracias a todos. Sí, no, yo quiero decir lo mismo sobre Iván. Opino exactamente lo mismo que Dani. Como yo te digo, yo soy muy, muy curioso en esto, es decir, trato de tener una mente muy abierta y soy consciente que no todo se explica desde un punto de vista científico. Y la forma en que has explicado las cosas, con fundamento, con datos, y se ve que, es decir, eres honesto en todo lo que has expresado. No sensacionalista, quiero decir, porque basta con, por curiosidad, conectarse en internet, ver vídeos y demás, y te das cuenta que en cuanto empieza a hablar el tío, lo que quiere es que le pongan un me gusta y ganarse unos céntimos por la publicidad que aparece ahí. No es tu caso. Yo pensé que me iba a encontrar con una persona que iba para ese lado y has demostrado que no. Así que bueno, dice respeto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ojalá que sea el puntapié inicial de muchas más. Y si ustedes quieren subir estos videos, para mí me parece que les puede ser de utilidad y reflexión a mucha gente. Porque abrir una puerta, como dice el mito de Perséfone, abre 7 puertas más. Así que investigar es justamente, o por lo menos lo que he entendido en el tiempo, eso. Uno abre una puerta y se encuentra con otras. Y a veces alguna de esas se termina siendo parte de un retorno a esas preguntas y uno se da cuenta que está todo interrelacionado. Lo que me he dado cuenta con el tiempo, que lo que verdaderamente está relacionado es la conciencia. La conciencia de cómo percibimos, la conciencia de cómo fue evolucionando esa percepción de los pueblos antiguos hasta ahora, de nuestras hipótesis, cómo fueron evolucionando, cómo nos fuimos ampliando, pero siempre queda eso de, bueno, de la hipótesis a la teoría, a la ley, hay un paso grande, que es la comprobación. Entonces, si hablar de razas del cosmos, donde tenemos el ejemplo de contactados, tenemos que tomar los más sólidos, en este caso, lo mismo para los ufólogos, porque si los ufólogos hacen un simposio hablando sin argumentos o están hablando de un video donde pasa, no sé, una filmación que era de Hawái de 2 objetos que en realidad eran parte de una publicidad, bueno, ahí claramente es poco serio, pero sin embargo muestra una filmación y además ofrece al público que le aplicó filtros, que por ejemplo, que termográficamente libera calor o que tuvo determinado comportamiento anómalo, bueno, ahí ya puede decir, bueno, aquí estamos hablando de tal vez una naturaleza que no sea de un proyecto militar secreto, que sea de otra naturaleza. Así que por eso les digo, es un tema donde claramente está, por un lado, del tema de los grupos de contacto y los contactados, la conciencia, que debe, como les digo, ser
sustentada por documentación y testigos, ¿sí? Lo documental y lo testimonial. Y en nuestro caso, también en lo que hablemos, a mí me gusta por lo menos debatir y que si el otro tiene un argumento sólido para decirme, mirá, no estoy de acuerdo, pero me lo dice porque me lo argumenta, de ahí para nosotros se va a enriquecer. Y puedo tratar de invitar a algún que otro amigo, eso sí, no hay ningún problema. Ojalá lo suban estos 2 links. Se los paso a amistades. Iván, sería buenísimo que invitaras a Marco Valdivia. Sí, claro. ¿Sí? Ese es tu próximo invitado. Si quieren, nos parece bien, durante la semana nos vamos hablando. Yo este video se lo voy a pasar a Willy para que él lo suba en su revista. Y que nos mande el link. Sí, que bueno, que él mande el link y esto. Y estructuremos, vayamos pensando cuál es la mejor forma de reencontrarnos. Y si es invitando más gente, si es qué cantidad, la idea es que nos sintamos cómodos y que no haya muchas interrupciones. Digo, a mí hoy me sentí fluido y estaba bueno. Yo no sé si, por ejemplo, hay 15 personas, ¿cómo se maneja eso? No, a lo mejor 15 no, pero cada uno con un invitado seríamos 8. 8, bueno, puede ser. Bueno, pero con un invitado de confianza, ¿no? Que sepamos que va a ser alguien que no va a tratar de poner en ridículo a nadie y que va a escuchar, esté de acuerdo o no, con respeto hacia la otra persona, ¿no? Claro. Claro. Vos, Daniel, como anfitrión, tenés la potestad inclusive de poder anular todos los micrófonos y hasta podemos generar, si a vos te parece, un chat o la opción de levantar la mano o escribir hacia la derecha si alguien quiere hablar o hace así, y vos podés habilitar el micrófono, porque eso también. Está bien. Eso puede ser. Eso estaría bien. Bueno, me parece que hasta acá, buenísimo. Y nada, nuevamente, gracias. Y muchas gracias, Iván. Gracias. Venga. Daniel, Willy, Catalina, muchas gracias, buenas tardes desde aquí, de Argentina. Apapachos. Adiós. Bye bye.